Bienvenidos a nuestro curso de HTML. En este curso vamos a ver una breve introducción a lo que es HTML. HTML ha sido un lenguaje de programación desde 1992. En esta lección vamos a aprender los fundamentos de HTML, cómo las páginas HTML son estructuradas y algunas características básicas que pueden ser agregadas a las páginas. Los objetivos de esta lección son entonces, dentro de HTML, describir la estructura de las páginas web. También explicar los elementos y los atributos básicos de HTML. Vamos a ver también cómo crear correctamente un marcado del contenido de los textos en HTML. Vamos a ver rápidamente entonces cómo mostrar gráficas dentro de HTML. También dentro de esas gráficas vamos a tratar de cambiar los enlaces de las páginas web y crear contenido para ellos. Y luego, finalmente, dos partes, vamos a crear un formulario dentro de HTML y vamos a crear JavaScript dentro de ese contenido HTML. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar. HTML es un lenguaje estructurado, no es un lenguaje de programación como tal, sino que es un conjunto de etiquetas, un conjunto de palabras que conforman este lenguaje. HTML viene de un acrónimo que viene de la palabra Hypertext Markup Language, que significa lenguaje de marcas de hipertexto. Bueno, para crear un documento HTML vamos a tener que utilizar entonces estas etiquetas. Una etiqueta, esencialmente, es un texto que está rodeando otro texto. Vamos a verlo acá. Regularmente las etiquetas están rodeadas por estos caracteres de menor que y mayor que, y a su vez están rodeando entonces otro texto que decíamos que es el contenido. Este contenido entonces regularmente puede ser alterado. ¿Cómo se altera este contenido? Entonces le ponemos unos atributos y los atributos tienen valores. ¿Ok? Entonces supongamos que yo quiero que este contenido sea de color rojo, yo modificaría el atributo que está acá para ponerle entonces el color rojo. Si lo quiero verde, entonces le pondría aquí verde. No es exactamente así, pero es una forma de ejemplificarlo. Vamos a verlo con nuestro primer documento. Entonces, aquí tenemos nuestro editor de texto Sublime Text. Vamos a decirle que nos guarde nuestro primer documento HTML y lo vamos a llamar index.html. La primera etiqueta, la primera parte del documento, perdón, es la directiva entonces conocida como doctype. Miremos que esta es una declaración. Doctype es una línea de código que le dice al navegador, que le dice al browser, de qué tipo de documento estamos hablando. En este caso le estamos diciendo que nuestro documento está compuesto de partes HTML. Muy bien, debajo de ella aparece la sección HTML. En esa sección HTML vamos a poner los principales elementos de la página web, como son el header y el body. Dentro del header vamos a poner entonces información sobre la página web. Puede incluir el lenguaje, el set de caracteres, información sobre el autor, palabras clave para el motor de búsqueda. En este caso vamos a agregar entonces una parte importante que es el título. ¿Sí? También podemos agregar codificación, por ejemplo, si la página está hecha en inglés o en español. Y luego viene la parte del body, que contiene la información que se puede ver de la página web. Es lo que principalmente está dentro de la ventana del navegador.
Bueno, esta es una estructura básica de una página web. Sublime nos permite crear una versión rápida del documento escribiendo HTML5 y con ello podemos ver una versión entonces muy básica. Esta es la página más pequeña. Vamos a tratar entonces de ver nuestra página. Ha quedado entonces como el archivo index. Le damos doble clic y podemos ver entonces el código que hemos creado. Podemos ver entonces que aparece la tilde de una manera correcta. Si les aparece mal, es como le decíamos que no hemos agregado entonces la directiva de cuál es nuestra codificación. Podemos darle clic derecho ver código fuente y podemos observar entonces que nos aparece la página que habíamos creado. Recuerden que al quitar entonces la directiva UTF-8 nos aparece regularmente un conjunto de caracteres que no son. Ok, esta página web entonces tiene la mínima estructura que podemos encontrar. Dentro de esta página podemos comenzar entonces a crear nuestras etiquetas básicas. Entonces vamos a crear una etiqueta llamada entonces P. La etiqueta P nos sirve para crear párrafos. Estos párrafos son el núcleo del documento. Todos los documentos entonces generalmente están distribuidos en pequeñas unidades. Este texto que estamos agregando aquí es el texto de demostración que aparece en internet, muchas veces lo habrán visto, Lorem Ipsum, que nos sirve entonces para demostrar cuál es el contenido de la página. Aquí en principio vemos que tenemos 3 párrafos, ¿cierto? Gráficamente, digamos, desde el punto de vista del editor aparecen 3 párrafos, pero vamos a verlo desde el punto de vista de nuestro navegador. No aparecen los textos divididos. ¿Ok? Entonces, para poderlos dividir, los encerramos dentro de nuestra etiqueta P y vemos como la etiqueta P nos ofrece entonces un método de visualización que se conoce como bloque. Tiene un display block. Lo veremos más adelante en el tema de CSS, pero entonces el efecto que observamos acá es que cada texto nos queda dividido. ¿Ok? Esta etiqueta P entonces nos permite crear unidades individuales de párrafo. Los elementos entonces HTML son básicamente, como decíamos, contenido rodeado de una etiqueta de inicio y una de fin. Podemos darle, digamos, cierto énfasis a estos elementos, a este texto. El énfasis se puede dar con una etiqueta llamada strong. Si tenemos un editor que lee texto, nos podrá poner entonces un poquito de mayor volumen cuando lo esté leyendo en la etiqueta llamada strong. También podemos darle un poquito de presentación entonces al texto utilizando esta etiqueta llamada strong. Vamos a tratar de verlo, miren cómo ha quedado. Ok, digamos que queremos darle un poquito entonces más de énfasis a otra palabra. Vamos a utilizar en este caso entonces el contenido. Recuerden, para poder agregar la etiqueta entonces le ponemos antes el strong y después el strong. Y dentro metemos el contenido. Siempre hacemos el mismo ejercicio. Etiqueta antes, etiqueta después. Muy bien. Puede ser que también querramos darle cierta forma entonces adicional. Podemos darle un énfasis un poco menor. Y vamos a utilizar para eso la etiqueta llamada énfasis o M. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos ha quedado entonces nuestro texto. Entonces vemos cómo tenemos una etiqueta strong y una etiqueta M. Esos atributos, entonces, como estamos viendo, cambian la representación del texto, cambian cómo se va viendo nuestra página web. Algunos elementos adicionales, por ejemplo,
como la regla horizontal, no requieren una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin. Vamos a verlo. Por ejemplo, esta se llama HR y solamente tiene una etiqueta de inicio. Miremos que a diferencia de las que hemos visto hasta ahora que tienen inicio y tienen fin, son una parejita, esta no tiene parejita. A esa etiqueta se le conoce entonces como una etiqueta, como un elemento vacío. Es importante entonces que diferenciemos el tema de elemento a etiqueta. Para este ejemplo, entonces, esta es la etiqueta de inicio, esta es la etiqueta de fin, este es el contenido que es HTML y todo esto es el elemento. Entonces diferenciamos elemento de etiqueta y contenido. Bueno, vamos a ver entonces, hay otra etiqueta que podría reemplazar estos pequeños strong y m, y son las etiquetas B, que significa entonces negrita, vamos a ponerla acá. Miremos qué ha pasado, es exactamente la misma. Y ahora vamos a ponerla itálica acá. Vemos que es exactamente la misma. Entonces, ¿por qué utilizar la una o la otra? Bueno, ambas etiquetas, digamos en este caso, nos sirven para el tema de ponerlo en negrita e itálica, pero la diferencia es que las primeras, strong y m, entregan contenido semántico, le dan sentido a la página web. Es mejor en HTML5 entonces utilizar strong y m por encima de b e i. Bueno, hasta aquí nuestra breve introducción.